Hola, hola, ¿qué tal amigos? Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. ¿Verdad? Gracias por ver estos videos con el propósito de que aprendamos más de la palabra del Señor. En esta oportunidad el tema que vamos a analizar brevemente es: Dios no puede usar un corazón obstinado. Un corazón obstinado. ¿Quién es una persona obstinada? Es una persona que se caracteriza por ser terca. No cede ante el consejo, ¿verdad? Se mantiene cerrada en su propia opinión, ¿verdad? Una persona empecinada en sus ideas. Esta es una persona obstinada. Mira, así como Satanás usa personas para el mal, Dios también busca corazones, personas que estén dispuestas a entregarle su voluntad para ser usadas por Dios. Pero Dios no puede usar un corazón obstinado. Mira, Satanás usa personas para el mal. Por ejemplo, la brujería, la hechicería. Esto es real, ¿verdad? Hay personas que se dedican a la brujería para hacerle mal a otro, ¿verdad? Recordemos que los malos espíritus existen. Esto es real. Recordemos cuando Moisés tiró la vara al suelo y se convirtió en una serpiente. Vino Faraón y mandó a llamar a sus hechiceros. Tiraron estos sus varas y se convirtieron en serpientes también, ¿verdad? Pero dice la Biblia que la serpiente de Moisés se comió a las otras serpientes, ¿verdad? Dios es más poderoso. Pero fíjate, así como el enemigo usa personas para el mal, ¿verdad? Así también Dios busca corazones, ¿verdad? Para ser usados por Dios. Fíjate, Pedro y Judas, discípulos del Señor, ambos le fallaron a Jesús. Pedro lo negó 3 veces y Judas lo entregó por 30 monedas de plata. Conocemos la historia. Ambos le fallaron al Señor. Ninguno de los dos, ¿verdad? Es decir, ninguno de los dos estuvo exento, ¿verdad?, de pecado. Ambos pecaron y le fallaron a Dios. Con la diferencia de que Pedro se arrepintió, lloró amargamente, ¿verdad? Y fue restaurado. Por eso la esencia del mensaje del cristianismo es el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es venir ante Dios y decirle: Señor, mi vida es de pecado. Mi vida te ofende a cada rato. Necesito que tú entres y me conviertas en cristiano. Eso es arrepentirse. Es reconocer que le fallamos a Dios y que necesitamos su ayuda. Eso es arrepentirse. Pedro se arrepintió y fue restaurado. Mas sin embargo, Judas tenía un corazón obstinado, ¿verdad? Él quería que el reinado de Jesús fuese terrenal y que expulsara a los romanos, porque en aquel entonces los romanos habían invadido Israel, Judea. Entonces Judas quería ver a Jesús como primer ministro de Israel y él tener un cargo importante en el gabinete del maestro, como ministro de economía, por ejemplo. La visión de Judas era monetaria, era el dinero. Pero sus planes se le vinieron abajo cuando crucificaron al Señor y Jesús dijo que su reino no era de este mundo, que su reino era espiritual en el cielo. Entonces tanta fue la frustración de Judas que vino y se ahorcó, ¿verdad? Imagínate, un corazón obstinado no le permitió ver a Judas más allá. Él que fue testigo de ver al maestro, verlo realizar milagros, ¿verdad? Pero como estaba tan cerrado en su visión, estaba cerrado en sus ideas, que no le permitió ver más allá, no le permitió ver y entender el propósito divino. ¡Qué tremendo! Por eso, como dije al principio, Dios no puede usar un corazón obstinado. Mira, Dios no creó al diablo, creó a Lucifer, un ser radiante, lleno de luz, hermoso, dice la Biblia. Era un querubín y tenía una posición de privilegio en el cielo. Pero Lucifer
¿verdad? Se le metió una obstinación de querer ser igual a Dios y quiso él tener su trono y que lo adoraran a él, ¿verdad? Y eso lo llevó a la destrucción, porque dice la Biblia que Dios no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Y estos tres son un solo Dios, ¿verdad? Entonces Satanás fue destruido porque tenía una obstinación de querer ser igual a Dios y tener un trono y que lo adoraran a él. El diablo se lo dijo a Jesús, tuvo el atrevimiento de decirle, ¿verdad? Todos los reinos de la tierra te daré, le dijo a Jesús, si postrado me adorases. Imagínate, Satanás diciéndole a Dios que lo adorara a él, ¿verdad? Qué atrevimiento, ¿verdad? Y Jesús le dijo, ¿verdad? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, Saulo de Tarso era un fariseo, era un experto en la ley y andaba persiguiendo a la iglesia, matando a los cristianos en aquel entonces, ¿verdad? Era una obstinación hasta que se le presentó Jesús con toda su gloria y con todo su esplendor, y dice que Saulo iba en su caballo y cayó a tierra y quedó ciego de la luz del Señor. Qué poderoso es Jesús. Y quedó ciego y le dijo Jesús, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Qué duro es que tú le estés dando patadas a una roca, ¿verdad? Porque a Dios no se le puede vencer nadie. Entonces Dios tuvo que romper con esa obstinación. Ahora era Pablo y él andaba predicando, y Dios lo usó para llevar el mensaje a las naciones gentiles, a las naciones que no eran judías. Entonces, ¿verdad? Podemos entender cuando una persona está cerrada en sus razonamientos. Es difícil que Dios use a una persona cuando estamos cerrados en nuestras ideas. Hay personas que se aferran a una ideología política, ¿verdad? Y cuando Dios quiere entrar en esas personas, no lo dejan afuera, porque están tan cerradas en su ideología, en sus razonamientos. Qué tremendo, ¿verdad? Yo he oído personas que dicen que no necesitamos de un ser superior. Cada ser humano somos dioses, somos autosuficientes, tenemos la capacidad para resolver nuestra propia vida sin necesidad de una intervención divina, ¿verdad? Ideas cerradas, y Dios no puede usar a estas personas porque no puede entrar, porque sus razonamientos, ¿verdad? Predominan en esta persona, ¿verdad? Hay matrimonios que fracasan porque ambos tienen ideas cerradas y ninguno de los dos quiere ceder, ¿verdad? Corazones obstinados, ¿verdad? Termino la reflexión. Dios quiere usarte a ti, usarme a mí, pero necesita el timón de nuestra vida, nuestra voluntad. Y esto es lo que más cuesta. Por eso en la iglesia, cuando el pastor hace el llamado a recibir a Cristo en el corazón, no es una simple oración, ¿verdad? Hay personas que critican esto y dicen, ¿cómo es posible que ustedes resuelvan el problema de la salvación con solo decir una oración de arrepentimiento? No es una simple oración de arrepentimiento, es cederle el timón de nuestra vida al Señor, cederle nuestra voluntad, ¿verdad? Señor, te entrego todo mi ser para que tú uses mi vida para tus planes y propósitos. Y esta es la esencia del cristianismo. Pero repito, Dios no puede usar una persona que esté cerrada en sus razonamientos e ideas. Esperamos en Dios que el Señor examine nuestros corazones y que podamos estar dispuestos, ¿verdad?, a que el Señor nos utilice y que Dios rompa con todo aquello que está ahí arraigado, con esas ideas y creencias que están muy arraigadas y que no le permiten al Señor que entre y gobierne nuestra vida, ¿verdad? Porque hay algo que hay que aclarar
que Jesús conoce los corazones. Hasta lo más profundo, dice la Biblia. Ni siquiera hemos dicho palabra alguna cuando Dios ya sabe lo que le vamos a decir. Escudriña hasta lo más profundo de nuestro ser. Dice la Biblia que ni siquiera nosotros mismos conocemos tan bien nuestro corazón como lo conoce Dios. Así que bueno, espero que te haya gustado esta reflexión y que nuestro corazón esté dispuesto a ser usados por Dios, ¿verdad? Para que Él cumpla sus planes en nuestra vida. Que Dios los bendiga, un fuerte abrazo y espero que le des suscribir a mi canal para que podamos crecer y seguir aprendiendo, ¿verdad? Que Dios los bendiga.